Capturan en Chiquimula a El Canche Heredia, hombre acusado de amenazar con armas de grueso calibre a agentes de la Policía Nacional Civil hace unos días. Registro de Ciudadanos acepta inscripción de 8 binomios presidenciales mientras rechaza inscripción de los candidatos del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. ¿Cuánto ha aumentado el parque vehicular en los últimos 10 años y cómo afecta el tráfico en la rutina y bolsillo de los guatemaltecos? Se lo contamos en esta emisión. Bajas temperaturas continuarán en los siguientes días en diferentes zonas del territorio nacional. Se espera otro frente frío. Siguen las protestas en Perú en contra del gobierno y el rechazo del Congreso a la convocatoria de elecciones. Se registra otro fallecido. En los deportes le tenemos todo el color de la carrera Max Todt en su edición número 85. Le contamos quiénes son los ganadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Como siempre es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está de descanso, pero regresa con nosotros la siguiente semana con el lenguaje de señas. Soy Alejandra Álvarez. Comenzamos con el detalle de las noticias y lo hacemos con lo siguiente. Les cuento, el paso se vio interrumpido la mañana de este domingo a inmediaciones del Campo Marte, donde se registró un fatal accidente. Se reportó una mujer fallecida. Según Amílcar Montejo, intendente de Metra, es posible que el vehículo transitara sobre el puente Guardia de Honor y al salirse del carril cayó sobre la vía que viene del Boulevard Vista Hermosa hacia la colonia 20 de octubre. Otro accidente de tránsito se registró en la ruta que conduce a la aldea Patalcal, jurisdicción de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Un autobús de pasajeros cayó a un barranco. Se reportan varias personas heridas y el piloto fallecido. Vecinos del lugar se acercaron a la zona del accidente para tomar imágenes y tratar de ayudar a las personas que se encontraban en el interior del bus. Según versiones de los pasajeros, tanto el piloto como el ayudante se conducían ebrios. Y la madrugada de este domingo en el kilómetro 222.5 en jurisdicción de Coatepeque, Quetzaltenango, se registró otro accidente de tránsito entre dos vehículos livianos y dos de transporte pesado. La emergencia fue atendida por bomberos municipales departamentales. Una mujer de aproximadamente 25 años fue trasladada con heridas graves al hospital regional. Y la noche del sábado se registró un ataque armado en Ciudad Quetzal. El hecho se dio en la Cuarta Avenida y calle principal. Al llegar, los bomberos municipales departamentales encontraron a 4 personas fallecidas por arma de fuego. Una persona más resultó herida en el lugar y fue trasladada a un centro asistencial. Y vea usted, 4 automóviles y unas 300 motocicletas fueron consumidas por las llamas en un incendio registrado en el predio municipal de Escuintla. Varias motobombas llegaron al lugar y los bomberos trabajaron por más de 1 hora para apagar el fuego. Las pérdidas no fueron cuantificadas. Y unidades del ejército reportaron la localización de un narcolaboratorio en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, con una plantación de hoja de coca en una extensión de terreno de aproximadamente 2 manzanas y media. Durante la mañana continuaron los operativos de rastreo para dar con más ilícitos o personas vinculadas. Y en el kilómetro 176.8 de la carretera CA10 en Badohondo, Chiquimula, fueron localizadas 14 personas de diferentes nacionalidades, 4 ecuatorianos, 3 venezolanos, 1 colombiano y 6 haitianos, quienes no pudieron comprobar su ingreso al país de forma legal, por lo que fueron llevados a la aduana de Agua Caliente para continuar con los procesos migratorios que corresponden.
Bien, ahora les cuento que este sábado fue capturado Luis Mario Morales Heredia, alias el Canche Heredia, después de casi 3 semanas de haberse dado a conocer un video donde aparecía con un arma amenazando a 2 agentes de la Policía Nacional Civil en un juzgado de Chiquimula. El ministro de Gobernación ofreció detalles de la captura que ocurrió en una de las carreteras de Chiquimula. El señor Morales Heredia el día de hoy en horas de la mañana fue capturado por la Policía Nacional Civil en el kilómetro 166 de la Ruta del Atlántico. Unidades de investigación criminal, de inteligencia policíaca y civil participaron en el operativo. Le estaban dando seguimiento y tenían suficiente información de que el señor Morales se movía en esa área. Morales Heredia tenía 2 armas al momento de su detención y se mostró estar emocionalmente afectado, lo que hizo suponer a las autoridades que estaba bajo efectos de licor o algún tipo de sustancia. El día de los hechos, cuando amenazó a los agentes, según el ministro de Gobernación, también se hacía acompañar de otro vehículo donde había otras personas armadas. En ese momento andaba él armado con armas que no se sabía exactamente de qué calibre eran, pero además de ello se encontraba acompañado de otro grupo en un vehículo también con gente armada. El ministro indicó que sigue la investigación para establecer si pertenece a un grupo del crimen organizado que opera en el oriente del país. De acuerdo a información del área, puede estar vinculado a alguna estructura del crimen organizado. Estamos completando todos los elementos para ver si efectivamente tiene vínculos con alguna estructura. Roberto López y Lot Álvarez, Noticiero Guatevisión. Bien, y les cuento que el Registro de Ciudadanos comenzó a notificar desde el pasado viernes la aceptación de las candidaturas de varios binomios presidenciales. Sin embargo, ¿quién fue el primero en inscribirse? Se lo contamos en la siguiente nota, ya que este binomio podrá elegir primero la ubicación en la papeleta. A falta de que finalice el plazo de 3 días para recibir impugnaciones, el binomio presidencial de Suri Ríos y Héctor Cifuentes de la coalición Valor Unionista sería el primero en elegir la ubicación en la papeleta electoral, esto debido a que fueron los primeros en ser inscritos por el Registro de Ciudadanos. Según se confirmó, el segundo binomio en inscribirse fue Sandra Torres y Romeo Guerra de la UNE, luego el Partido Azul con Isaac Farchi y Mauricio Saldaña, Cabal con Edmond Mulet y Max Santa Cruz, todos con Ricardo Sagastume y Guillermo González, así como Vamos con Manuel Conde y Luis Suárez como los primeros 6, por lo que en ese orden elegirán el espacio en la papeleta. La tarde del sábado se notificó a otras agrupaciones como el Partido Republicano de Rafael Espada y Arturo Herrador, así como Podemos de Roberto Arzú y David Pineda. Las inscripciones quedarán en firme hasta que se cumpla el periodo de 3 días para recibir impugnaciones, como establece el artículo 216 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El espacio más codiciado es la esquina superior derecha de la papeleta. Durante 20 días los delegados de los partidos políticos pernoctaron afuera del Registro de Ciudadanos y del Departamento de Organizaciones Políticas con la intención de ser los primeros en inscribirse. El 21 de enero, a las 0 horas, entre empujones y aglomeración de simpatizantes, los partidos lograron entregar sus documentos para ser inscritos, pese a que partidos como la UNE denunciaron problemas para descargar un formulario que debían presentar. De momento, 11 binomios han presentado su documentación para ser inscritos, esto de los 29 partidos políticos vigentes a la fecha. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el Registro de Ciudadanos negó la inscripción de Telma Cabrera y Jordán Rodás como el binomio presidencial del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos. El argumento del Registro de Ciudadanos es que el ex procurador de los Derechos Humanos presentó su finiquito, pero al hacer una revisión en la Contraloría General de Cuentas se estableció que este no tiene validez, ya que tiene cargos jurídicos y denuncias, por lo cual, a criterio de la dependencia del TSE, esto representa un impedimento para que participen. Ahora el binomio puede presentar recursos legales en contra de la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Y mientras tanto, este domingo, por medio de una conferencia de prensa en sus redes sociales, la candidata a la presidencia proclamada por el MLP brindó una conferencia de prensa en la que han asegurado que se está poniendo en riesgo el proceso electoral con un actuar que consideran ilegal por parte del Tribunal Supremo Electoral.
El partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, ante la resolución del Tribunal Supremo Electoral que impide la inscripción de su binomio, en su cuenta de Facebook emitió un pronunciamiento encabezado por Telma Cabrera, quien buscaría la presidencia con ese partido, asegurando que las acciones se tratan de un fraude electoral al no inscribir a su compañero de fórmula, Jordán Rodas, como candidato a la vicepresidencia. Vemos el error o la equivocación que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral. Pero creemos que los magistrados corrijan ese error o esa equivocación para poder demostrarle al pueblo esa participación democrática de las comunidades. Esperamos esa resolución de los magistrados al pueblo en general de Guatemala y en el mundo a estar atentos ante esta información, porque de esa manera vemos que se está fraguando un fraude electoral en Guatemala. El MLP también anunció que estarán realizando movilizaciones y acciones de calle para exigir la inscripción de su binomio presidencial. Por su parte, Jordán Rodas afirmó que él cumple con todos los requisitos y que estos actos se tratan de acciones políticas por parte del tribunal. Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral esté consciente que tiene que resolver conforme a derecho, y eso pues es permitir la inscripción. Han permitido la inscripción de gente que ha hecho campaña anticipada, gente que se ha autodeclarado narcotraficante, gente que tiene cuestionamiento de inconstitucionalidad, y qué casualidad, sorpresa, MLP no participa, no. Están tirando mucho la cuerda y la paciencia de la población tiene un límite. Esperamos que todo se resuelva conforme a derecho. El MLP anunció que este lunes 30 de enero a las 9 horas se presentarán ante el TSE para presentar un recurso de apelación con la que rechazan la resolución emitida por el Registro de Ciudadanos. Esta sería la segunda vez que Cabrera busca la presidencia, luego de hacerlo en los comicios de 2019. En aquella oportunidad ocupó la cuarta casilla y logró alcanzar poco más de 450,000 votos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y ahora les cuento que el Partido Unión Republicana en Asamblea Nacional proclamó este domingo a Julio Talamonti y al general Óscar Enrique Barrientos como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Este partido tiene como secretaria general a Astrid Melgar Figueroa, hija del diputado Herbert Melgar Padilla, quienes también buscarán cargos de elección popular. Ella en la primera casilla a diputada del Parlacén y él en primera casilla a diputado por listado nacional. En esta agrupación, más integrantes de la familia Melgar Padilla buscarán cargos a elección popular. Con este partido también estará Alberto Sánchez, diputado que llegó por Semilla, además de Salvador Gándara, quien fue alcalde de Villanueva y exministro de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Colón. El partido asegura que buscarán mejorar la seguridad, la economía, mayor inversión, además de medidas similares a las que ha tomado el actual presidente de El Salvador contra las pandillas. Porque queremos un cambio para Guatemala y ese cambio significa dejar ya de hacer la misma política antigua de corrupción, la famosa política de la burocracia, la de los intereses únicamente personales y de familias propiamente, y hacer un cambio realmente como lo explica la democracia real. El Estado de Derecho nos va a permitir poder contribuir con nuestra Guatemala querida y dejar en estos próximos 4 años que se esté gobernando por parte de Unión Republicana y el presidente Julio Antonino Talamonte Gudiel y el vicepresidente Óscar Enrique Barrientos, será un cambio para generaciones. Una de las cosas muy importantes de este partido es que no queremos únicamente generar 4 años de trabajo, es trascender posteriormente más de esos 4 años. Y Amílcar Pop y Mónica Enríquez conforman el binomio presidencial propuesto por la coalición URNG Maíz y WINAC. En la Asamblea General también se postuló a Sonia Gutiérrez, Daniel Pascual, María Velázquez, Emeterio Toj, María Díaz Ceseña, Daniel Estuardo Toc y Henry Abigail Ajín para integrar el listado de diputados nacionales. Además, el listado a diputados del Distrito Central lo integran Silvia Solórzano Fopa, Rita María Cecilia Hidalgo Hernández, Carlos Omar Fajardo Salguero. Estuvo presente en la actividad Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz.
Hoy estamos siendo testigos de un extraordinario ejercicio democrático de un partido hermano, un partido histórico que tiene todas las distintas posibilidades de ejercicio democrático y de participación. Creo que URNG ha dado una lección al país de que las decisiones no son unilaterales, se debaten, se discuten, y ese ejercicio democrático de un partido hermano me merece mucho respeto. Haré humildemente cualquier esfuerzo y todos los esfuerzos necesarios para representar la calidad que hoy me han dado. Después de la convocatoria a elecciones se registran incidentes en contra de candidatos a cargos de elección popular. Al volver le tenemos el recuento de los hechos. Bien, ya estamos de regreso con más información. Les cuento, en menos de 2 meses cierra el padrón electoral para definir qué personas podrán votar en las elecciones. Le contamos a continuación cómo pueden empadronarse si aún no lo han hecho. Actualmente hay 3 mecanismos a través de los cuales las personas se pueden empadronar para votar en las elecciones. El primero es en las sedes del Registro Nacional de las Personas, donde quienes tramitan su documento personal de identificación pueden autorizar el traslado de sus datos y así habilitarse. Una segunda opción es la virtual, que consiste en ingresar a la página del TSE, crear un usuario y luego seguir una serie de pasos que la página indica, pero el requisito indispensable es contar con un DPI. La tercera opción es acudiendo a las sedes del Tribunal Supremo Electoral en todos los municipios del país, donde aún se pueden empadronar las personas y también actualizar datos, pero dentro del mismo municipio, para emitir el sufragio en un centro de votación cercano al lugar de residencia. Actualmente hay 9 millones de personas empadronadas y en los menos de 2 meses que restan para que cierre el padrón electoral, quedan pendientes 400,000 personas más para llegar a la meta, que es de 9.4 millones de personas aptas para votar. Esto a pesar de que, según las estimaciones, hay 3 millones de personas que cuentan con DPI, pero que no están empadronadas. Este cálculo ya ha permitido que se estime la cantidad de papeletas electorales que se imprimirán por cada uno de los 5 tipos de elección. Según los datos del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración del Padrón Electoral, de las 9 millones de personas empadronadas, 4.8 millones son mujeres y 4.1 millones son hombres. La mayoría de personas aptas para votar se encuentran en el departamento de Guatemala con 2 millones, seguido de Huehuetenango con 675,000 personas y Alta Verapaz con 616,000 personas, como el top 3 de los departamentos con mayor cantidad de empadronados. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y el proceso electoral ha comenzado en medio de denuncias de amenazas y ataques hacia precandidatos. De momento las autoridades analizan las medidas de seguridad, pero descartan que sea violencia electoral. El recuento a continuación. Una semana ha pasado desde que el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones y en el ambiente algunos partidos políticos están preocupados por amenazas, ataques y acciones que las relacionan con violencia electoral. Los focos se han dirigido hacia Santa Lucía, Coatzamalguapa, Escuintla, donde 2 partidos han denunciado ataques contra precandidatos a la alcaldía. Primero, una integrante del partido Voz, quien según denunciaron miembros de esta agrupación política, ha recibido amenazas y el lunes pasado dispararon en contra de su vivienda. Se trata de la precandidata Brenely Enríquez, quien buscaría la alcaldía de ese municipio. A esto se suma el caso del pasado 24 de enero de Edwin Cayén, quien fue herido de bala en el tórax cuando se encontraba en la sede del partido Movimiento Semilla, con el cual es virtual aspirante a la alcaldía de Santa Lucía, Coatzamalguapa. De momento las autoridades manejan la hipótesis de que se trató de un intento de asalto. A estos casos se suma una petición presentada días atrás por el partido Cabal al Ministerio de Gobernación para el tema de seguridad, ya que denunciaron que en los últimos meses han sido asesinados 5 de sus dirigentes. Esto ha provocado que desde el Ministerio de Gobernación se tenga la posibilidad de la seguridad policial para los candidatos, pero una vez lo soliciten y se haga un análisis de riesgo. Nosotros estamos obligados a, cuando alguien solicita protección o cuando alguien está en riesgo, darle protección a todos los guatemaltecos en general, independientemente de que sean candidatos, no sean candidatos. Pese a ello, el TSE también considera que es prematuro hablar de violencia electoral y espera los resultados de las investigaciones. Actualmente hay 8 municipios considerados de muy alto riesgo de conflictividad, 42 con un alto nivel y 53 con un nivel medio, pero según el TSE esta conflictividad tiene como antecedentes malestares que se dieron posterior a las votaciones de las elecciones pasadas. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
Y este sábado distintas organizaciones internacionales que apoyan al país en temas sociales y de derechos humanos se presentaron al campus central de la Universidad de San Carlos para mostrar su apoyo a Camilo García, que hasta la semana pasada pertenecía a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. La decisión de expulsar a García, quien fungía como representante estudiantil, fue tomada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, encabezado por el rector Walter Mazariegos, en la segunda sesión ordinaria de este año, que fue celebrada este viernes 27 de enero. Su expulsión se debió a que, de acuerdo a un líder estudiantil, a que en octubre del año pasado, en una sesión virtual de este órgano académico, Camilo García le llamó usurpador a Walter Mazariegos, por lo cual fue sometido a esta acción disciplinaria. En concreto estamos muy apoyando mucho al estudiante Camilo, que fue expulsado, creo que ayer, ¿no? por denunciar la usurpación del rector señor Mazariegos, perdón, ¿no? Y con la connivencia y el silencio al menos de todo el Consejo Superior de Estudiantes, ¿no? De la universidad. Sabíamos la situación de esta empresa, de esta universidad, de los conflictos que había habido con la elección del rector y el que se habían encerrado los estudiantes, ¿no? También en la inauguración del proyecto había un profesor de la USAC de San Marcos, de la Facultad de Políticas, que era Hugo López, que también fue expedientado, fue expulsado de la universidad, ¿no? Y entonces, entre esto fue nuestra postura de solidarizarnos con los estudiantes en huelga, ¿no? Cerrados aquí. Y la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM celebró su Asamblea Nacional Ordinaria. Estos son los detalles. Eso de ser usados como una plataforma política con fines electorales sí ocurrió en otras ocasiones. Hoy solo están a favor de los 340 alcaldes, precisó Mejía. Porque no podemos usar una entidad que sirve a los alcaldes para hacer un show político o buscar una plataforma política como muchas veces antes lo habían utilizado, y usted lo sabe, no voy a decir nombres, que buscaban la ANAM para buscar un perfil para una plataforma política presidencial. El factor determinante para que la presión política no se diera fue no haber recibido dinero durante su proceso de elección. No vendimos la ANAM, entonces no hay compromisos. Cuando usted recibe dinero de Pedro, de Juan, de quien sea para una candidatura de la ANAM, usted ya no es presidente de la ANAM, es un títere de la gente que le dio el dinero. Al no haber compromisos económicos, tampoco puede haber una injerencia política para fines electorales. Así lo dijo el presidente de la ANAM. Pero bendito Dios, Dios lo sabe y los alcaldes lo saben, que nada tenemos presiones de nadie, y el que quiera hacer presión, automáticamente nosotros no nos dejamos. ¿Por qué? Porque no hay compromisos económicos con nadie más que con Dios. Durante la asamblea también tuvo participación la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro. Les recordó a los alcaldes varios puntos a tomar en cuenta durante el periodo electoral. La ley electoral y de partidos políticos no les permite hacer. Por ejemplo, no les permite que usen el erario nacional o el presupuesto que tienen las municipalidades para hacer campaña electoral. Tampoco pueden inaugurar obras. También los alcaldes tienen que ser respetuosos con el uso de la tarima. Otro invitado fue el ministro de Gobernación. Indicó que se cuenta con un plan integrado por distintas instituciones para el periodo electoral. Y de acuerdo al resultado de la información que las 4 instituciones lleven a esta mesa, vamos a asignar más recursos a los lugares donde se crea que hay posibilidad de violencia. Roberto López y Lot Álvarez, Noticiero Guatevisión. El tráfico se ha incrementado en las últimas semanas en la ciudad de Guatemala y municipios aledaños, y según la Policía de Tránsito se espera más en los siguientes días. Al volver, hablamos del tema. ¿Cuánto ha aumentado el parque vehicular en los últimos 10 años y cómo afecta el tráfico en la rutina y bolsillo de los guatemaltecos? Se lo contamos en la siguiente nota. Salir de madrugada rumbo al trabajo, al colegio o a la universidad y pasar horas en el tránsito es el calvario que los guatemaltecos vuelven a enfrentar este año luego de la pandemia. El panorama es más agobiante que en los últimos 3 años, pues la pandemia del COVID-19 mantenía a los estudiantes a distancia y a buen número de empresas en teletrabajo. En el 2023, la presencialidad está de vuelta y con ella la carga vehicular.
Sin un transporte colectivo que sea suficiente para trasladar a la población que requiere el servicio, quienes tienen un vehículo particular lo utilizan. El problema es que cada año se suman más automotores y el espacio para circular se hace insuficiente. En los últimos 10 años, el parque vehicular en Guatemala creció un 88.4%. De 2.562.925 vehículos de todo tipo que transitaban en el 2013, el reporte de la Superintendencia de Administración Tributaria dice que el año pasado cerró con 4.829.864 automotores registrados. La tendencia era que cada año se agregaban menos de 300.000 vehículos, pero a partir del 2020 ese número se superó y el año pasado se sumaron 356.000. El registro de la SAT señala que en una década los carros incrementaron en un 42.2%, mientras que las camionetas, camionetillas y tipo panel aumentaron en un 140%. El parque vehicular está compuesto principalmente de motocicletas. En el 2013 se contaban con 863.991. Para el año pasado, la cantidad llegó a 2.190.578 unidades, un incremento de 154%. En promedio, circulan 2.5 motos por cada vehículo particular en el país. Pero, ¿en dónde se registra el mayor impacto? 4 de cada 10 vehículos que la SAT reportó al cierre del 2022 se encuentran en el departamento de Guatemala. Son 2 millones los que allí se concentran, lo que explica el congestionamiento que a diario se observa en el área metropolitana. Quetzaltenango es el departamento donde circula la mayor cantidad de vehículos, 6.8%. Le sigue Escuintla con 5.8%. San Marcos con 4.8% y completa el listado de 5 Huehuetenango con 3.8%. Pero también hay repercusiones en la ruta y en el bolsillo. La carga vehicular obliga a las personas a salir más temprano de sus casas para trasladarse al trabajo o a los centros de estudio y en muchas ocasiones permanecen más tiempo del debido en los embotellamientos. Esto no solo representa mayor tiempo invertido en el tránsito, sino también mayor gasto en combustible. Hace una década, el precio promedio del galón de gasolina regular al consumidor final era de 33.40 quetzales, esto en el servicio completo. Según el reporte de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, para el 2022 se incrementó a 35.65 quetzales. Este es un aumento de más de 2 quetzales que toca el bolsillo de los guatemaltecos, y entre más horas dentro del tráfico, más combustible se consume. El incremento del tráfico también obliga a los guatemaltecos a modificar su rutina. Amílcar Montejo, jefe de la entidad municipal metropolitana reguladora de transporte y tránsito, señala que el tiempo en el tráfico este año en la ciudad aumentó unos 25 minutos y que a partir de la segunda quincena de febrero se notará un impacto mayor en la vía pública por el inicio de clases en el sector público. Por ahora explica que los horarios de mayor circulación vehicular en la ciudad son de 6:30 a 8:30 horas, de 12:15 a 13:45 horas y de 17 a 19 horas. El mes próximo el tiempo en el tráfico podría aumentar de 30 minutos a 1 hora. Para más detalles, ingrese a prensalibre.com. ¿Podrían ayudarme con una asistencia médica? Ahora coordinamos la ambulancia, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presenta. Bien, les cuento que durante la semana nuestro televidente Alberto nos envió el video que muestra a 3 personas que se desplazan en una motocicleta en la avenida Reforma de la ciudad capital de la siguiente manera. Denuncia, denuncia, denuncia. 3 personas sobre una motocicleta en movimiento sin casco. Final de la avenida Reforma frente al Ministerio de la Defensa. Exhortamos a las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito y de Metra a penalizar este tipo de actos irregulares por parte de los motociclistas para evitar pérdidas humanas o accidentes con pérdidas materiales.
Y damos paso al reporte que nos envió un estudiante de la cabecera municipal de Escuintla. Se trata de una denuncia sobre el cambio de concreto en la avenida Centroamérica que supuestamente no está deteriorada. La carretera que está arreglando, que es de Centroamérica, esa carretera no tenía ningún inconveniente, estaba intacta, estaba buena. Y no sabemos por qué los de Covial empezaron a arreglar ahí. Sinceramente, eso ya nos está afectando en tanto como día y noche. Y según dicen que van a ser 2 meses de trabajo los que van a estar haciendo. No manches. Aló, ¿me podrían ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presentó. Continúan las protestas en Perú mientras crece la tensión en Medio Oriente. De esto y más hablamos en el resumen internacional al volver. Elige tecnología. Arranca con Toyota. Toyota Rise. Precio especial 149.990 quetzales. PBX 1705. Cofiño Star. Bien, ya estamos de regreso con más noticias. Les cuento, las manifestaciones en Lima se volvieron fatales el sábado cuando un manifestante murió en enfrentamientos con la policía cerca del Congreso, luego de que los legisladores rechazaran una solicitud para adelantar las elecciones. Manifestantes encapuchados que portaban escudos, piedras y pedazos de cemento arrancados de edificios públicos lucharon con la policía en medio de la niebla de gases lacrimógenos, mientras Lima se convertía en escenario de enfrentamientos y se registraba la primera muerte en la ciudad a causa de estas protestas. El país sudamericano se ha visto envuelto en una crisis política con protestas casi diarias desde el 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo fue detenido tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. En 7 semanas de manifestaciones, 48 personas, incluido un policía, han muerto en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Según la Defensoría del Pueblo de Perú, la violencia más reciente se produce después de que la presidenta Dina Boluarte instó a los legisladores a encontrar una salida a una crisis política cada vez más profunda, acordando celebrar elecciones antes de la madrugada del sábado. Y es que los legisladores rechazaron su solicitud de adelantar las elecciones a diciembre este fin de semana, incluso cuando las protestas contra Boluarte en todo el país han dejado decenas de muertos. Y las autoridades ucranianas afirmaron hoy que los ataques de la artillería rusa contra la ciudad de Jersón, al sur, han causado la muerte de al menos 3 civiles a lo largo de la jornada de este domingo. Los heridos han recibido atención médica y uno de ellos permanece grave, agregó la fuente. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania si es reelegido. Haría que se negociara un acuerdo de paz en 24 horas, dijo el 28 de enero mientras hacía campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 en Columbia, Carolina del Sur. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, advirtió Trump. Y los israelíes cantan y levantan banderas y pancartas en Tel Aviv durante su protesta semanal contra el gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu y sus planes para dar a los legisladores más control sobre el sistema judicial en una crisis que se mantiene en los últimos días. Mientras tanto, el Papa Francisco condena el resurgimiento de la violencia en Oriente Medio y pide a ambas partes del conflicto palestino-israelí que se comprometan en una búsqueda sincera de la paz. Al menos 26 israelíes y 200 palestinos fueron asesinados en Israel y los territorios palestinos en 2022, la mayoría en Cisjordania, según un recuento de fuentes oficiales. Y más de 50 muertos en 2 dramáticos accidentes en Pakistán se registraron durante este fin de semana. Estos son los detalles.
Trágicos accidentes en Pakistán. Más de 50 personas murieron el domingo en 2 incidentes registrados en el oeste del país. Las autoridades montaron una operación de rescate luego de que naufragara un bote en el lago Tandam, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. La embarcación transportaba entre 25 y 30 alumnos de una escuela local que iban de excursión. 10 niños fueron hallados muertos y otros 17 pudieron ser rescatados. Íbamos a un picnic cuando nuestro bote se volteó en medio del lago. Yo me quedé atorado debajo del bote, me liberé y comencé a nadar lentamente, pero el abrigo que traía se hizo muy pesado y me empecé a hundir. Casi lo lograba, pero me desmayé por el agua fría. Luego un hombre vino con un flotador y me salvó. Más temprano, al menos 41 personas perdieron la vida en un accidente de autobús que explotó luego de caer de un puente, al norte de la ciudad de Bela, en la provincia de Baluchistán. El vehículo había salido de la capital de la provincia, Quetta, y había circulado toda la noche hacia la localidad portuaria de Karachi, situada a unos 700 kilómetros al sur. El autobús transportaba a 48 pasajeros y estaba cargado con bidones de petróleo, por lo que se incendió al instante de haberse estrellado. Las autoridades dijeron que los cadáveres estaban irreconocibles y anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente. Elige tecnología. Arranca con Toyota. Toyota Rise. Precio especial 149.990 quetzales. PBX 1705. Cofiño Stal. Todo el color de la carrera Max Todd se lo tenemos al regresar de la pausa en el resumen deportivo. Quédese con nosotros. Y después de 2 años de pandemia, este domingo se realizó la media maratón Max Todd 2023 con un recorrido de 21 kilómetros por algunas zonas de la ciudad de Guatemala. La 85 edición de la media maratón Max Todd 2023 se realizó el último domingo de enero. El punto de partida fue en Avenida Juan Chapín a las 7 de la mañana, donde participaron alrededor de 2.200 personas. Tercera carrera más antigua de toda América. Y realmente es un orgullo haber podido lograr este logro. Llevamos 85 años llevándola a cabo, solo el coronavirus no nos permitió llevarla a cabo un par de años y fuera de eso siempre se ha llevado a cabo. Durante los 21 kilómetros recorrieron diferentes zonas y lugares históricos de la ciudad, como la Iglesia La Candelaria, Puente La Asunción, Ciudad Cayalá, el Campo de Marte, Guardia de Honor y finalizando en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. La carrera surgió con el fin de fomentar el fogueo en atletas nacionales y extranjeros. Sigue siendo ese el objetivo, aparte de visibilizar el deporte y animar a la juventud y a todos los guatemaltecos y mexicanos, salvadoreños y toda la gente de Centroamérica que nos acompaña a promover el deporte, que es una actividad sana. Lea Kigen fue la ganadora de la rama femenina con un tiempo de 1 hora 18 minutos y 30 segundos, mientras que con 1 hora 5 minutos y 30 segundos se coronó ganador el atleta guatemalteco Alberto González. Una victoria más, eso me motiva y me ayuda para seguir con mi proyecto, que llegar a los Juegos Olímpicos es la meta más grande y muy contento. Luego de 2 años de no realizarse la carrera, los pasos de los atletas vuelven a recorrer las calles del país de la eterna primavera. Para Noticiero Guatevisión, Roberto López y Carlos Hernández. Y las temperaturas han bajado en diferentes zonas del país en los últimos días. Según el INSIBUME, el frío continuará durante la semana y se prevén heladas en algunos municipios. Según información del INSIBUME, para la semana del 30 de enero al 5 de febrero, se prevé ambiente cálido durante el día con pocas nubes o despejado en la mañana y noche.
nubes dispersas en horas de la tarde. No obstante, las bajas temperaturas continuarán en algunos sectores del país y existe la posibilidad de la presencia de heladas meteorológicas en los primeros días de la semana en las zonas más altas de Occidente. Las heladas meteorológicas se producen cuando la temperatura baja a los 0 grados centígrados, por lo que se forma una especie de escarcha sobre el suelo. Asimismo, continúa la posibilidad de lluvias sobre el Caribe, franja transversal del norte, sur de Petén y Boca Costa. Se espera el acercamiento de un nuevo frente frío para la siguiente semana, situación que favorecerá a la disminución de la temperatura en todo el territorio nacional. Por ello, se espera que los vientos en la ciudad de Guatemala presenten una velocidad entre los 30 y 40 kilómetros por hora, siendo mayores en sectores montañosos como en valles de Oriente y Occidente. Reportó para Noticiero Guatevisión Juan Carlos Ortega y Andrea Domínguez. Y esta semana es una gran oportunidad para llenar sus sentidos de arte y también ayudar. ¿Cómo hacerlo? Descúbralo en la siguiente nota. Esta semana ya está abierta la exposición del reconocido artista italiano Mauricio Colombo. Ayudemos con el arte. Se trata de una actividad que tiene distintas facetas. Por un lado es una reseña de la obra de este artista muy querido, muy apreciado, no solo aquí en Guatemala, sino es un artista que tiene una proyección a nivel mundial. Y por otro lado es la ocasión en la que el Estado italiano le otorga al maestro Colombo un reconocimiento, una condecoración por sus méritos artísticos y por su labor realizada acá en Guatemala para la difusión de la cultura italiana. El maestro Colombo quiso desde un principio involucrar en esta actividad a un par de asociaciones que se ocupan, que tienen proyectos y obras sociales acá en Guatemala. Los proyectos que serán beneficiados con un porcentaje de la venta de las obras son RECO y la Asociación de Damas Italianas, quienes siempre buscan apoyo a la niñez y a mejoras por el acceso a la salud y la educación. Lo que pueda de su corazón. Y así se pueden ayudar organizaciones que necesitan ser ayudadas, porque esas organizaciones se encargan del futuro de Guatemala, se encargan de la niñez, le dan 3 tiempos de comida, le dan educación, le dan salud. Y esos niños cuando crecen van a ser ser humanos decentes, dignos, agradecidos y tal vez generosos. Le invitamos a no perderse de esta oportunidad. La muestra cierra el próximo 8 de febrero. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Alejandro Ortiz e Ingrid Reyes. Llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por su sintonía. Les dejamos con las imágenes de la semana captadas por nuestro equipo de fotoperiodistas en diferentes puntos del país, con todo y el arco iris que nos sorprendió una de estas tardes en medio del caos del tráfico de la ciudad. Con esto nos despedimos. Buenas noches. Que descansen.